Bendiciones a todos. Hoy quiero compartirles acerca de ser discípulo de Jesucristo o cómo ser un discípulo de un rabí desde la perspectiva judía. Usted recordará lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, donde Jesús le dijo a sus discípulos que le siguieran, y dice que al instante le siguieron. Pero poniéndonos a reflexionar por qué lo siguieron así tan fácil, si tenían trabajos, tenían a su familia. Y claro que hay una historia detrás de todo esto, la cual quiero explicarles, y para esto vamos a ver la educación de los judíos de una edad temprana, es decir, de los 4 a los 5 años, que se le conoce como Barta Shefer, que era la escuela primaria, y aquí aprendían a leer, aprendían a escribir, a hacer cuentas y hablar en público. Pero también tenían que aprenderse de memoria la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia. Y después de eso, en su tiempo libre, tenían que aprender oficios de su padre, ese de carpintero, pescador, etc. Y a la edad de 12 o 13 años, los varones más sobresalientes entraban a lo que es Beit Midrash. Y aquí ellos continuaban estudiando y memorizando las escrituras, y ya para la edad de 15 años ellos habían memorizado todas las escrituras, las cuales conocemos como el Antiguo Testamento. Y uno de los niveles últimos es el Bel Talmud, y para esto ya el jovencito debía de recibir una invitación de parte de un rabí a ser su discípulo. Nota bien, para ser un discípulo, haciendo los cálculos, son 15 años, y para ser un rabí le aumentamos otros 15 años. Estamos hablando de un promedio de 30 años ya para convertirse en un rabí, y unos 15 años para convertirse en un discípulo de un rabí. Es interesante. Y aprendía de su maestro a la edad que les había dicho, de 30 años, y para esa edad se consideraba apto para ser un rabí y poder enseñar a otros. Y quiero presentar una analogía en nuestro tiempo moderno. Cuando un alumno termina su preparatoria o carrera técnica, está listo para entrar a la universidad. Y obviamente la universidad va a aplicar un examen para ver si está capacitado para cursar la carrera. Y si esta persona lo logra, un puntaje considerado, un puntaje aceptado, pues puede ingresar. De lo contrario, pues puede resignarse o estudiar otra cosa. Y el hecho de que el hecho de que Jesús los buscara y les extendiera la invitación sería como un rector de la más prestigiada universidad viniera hasta su casa y les hiciera la invitación gratuitamente y sin hacer examen. Y esto se conoce como la educación maestro-alumno o rabí talmudín. Y la actitud del discípulo, desde el momento que comenzaba a aceptar la invitación del rabí, era seguir las pisadas de su maestro. Un ejemplo es que si el maestro recogía una piedra, en el camino el discípulo también. Si levantaba sus manos al cielo, el discípulo también. Y un ejemplo claro, pues lo vemos en las escrituras en Mateo 14, 25 al 31, donde Pedro camina sobre el mar y ve a su maestro que camina sobre el mar, y él quiere imitarlo. Le dice: maestro, si eres tú, de que yo camine. Y aquí algo que quiero aclarar, que a lo mejor se ha enseñado de otra forma o distorsionadamente, porque usted sabe la historia, termina hundiéndose, y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ¿a qué fe se refiere? ¿A qué duda? No significa que estaba dudando de Jesús, como muchos han predicado,
significa que estaba dudando de sí mismo, por eso se hundió. Dudó de que podía tener la capacidad sobrenatural de estar caminando sobre las aguas. Así que yo quiero invitarte a que creas en ti mismo. Ahora hago una aclaración porque sé que muchos dirán, eso no es correcto. Yo ya sé que mi fe siempre en primer lugar va a ser en Jesús, yo ya lo sé. Pero en segundo lugar, debo de confiar también en mí mismo, porque Jesús me enseña a través de esto que debo de confiar en mí mismo para que Dios también traiga una respuesta contundente en mi vida. Pero también nos enseña a aquellas personas que son verdaderos maestros, que son verdaderos hijos de Dios, que son verdaderos siervos de Dios. Si tú estás sirviendo a un hombre de Dios, sigue sus pisadas. Sigue ese ejemplo correcto y verdadero. Sigue esas pisadas y siéntete privilegiado de ser un discípulo de esa persona. Pero aún más siéntete privilegiado de ser discípulo de Jesucristo. Es impresionante que Dios nos haya llamado a ser sus discípulos. Ya le he contado todo el contexto histórico y no es cualquier cosa ser un discípulo, es un privilegio. Hay muchas personas que les da vergüenza decir que son cristianos, pero a través de esta historia, cuando el Señor elegía a alguien o un rabí elegía a alguien, se sentía esa persona privilegiada, la familia se sentía honrada de que hubiera alguien siguiendo a un rabí. Era un privilegio y no perdamos esta esencia. Que Dios les bendiga.